ver si podemos terminar hoy el capítulo 17 completo. Hay unas partes que sí no tenemos, pero hay otras que podemos avanzar. Este capítulo es significativo. De hecho, esta experiencia de la transfiguración o la transformación, también algunos lo llaman así, está en Marcos 9, del 2 al 13, Lucas 9, del 28 al 36, o sea que aparecen los tres evangelios sinópticos. Voy a dar la lectura y después lo explicamos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 pabellones, llaman algunas versiones. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó. Sammy, por favor, conecta el micrófono. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Dios. Bendito Dios. Bueno, vamos a entrar en detalle porque el incidente constituye una de las grandes manifestaciones en la vida de Cristo. Junto con el bautismo y la tentación constituyó un momento elevado de gran significado espiritual. Aparecen los 3 evangelios. O sea que experiencias poderosas fue en el bautismo, que fueron bien dramáticas, que la gente se quedó perpleja. La actividad de Jesús en el desierto cuando fue tentado, también fue algo de unos significados apoteósicos y espirituales que son difíciles de describir. Cada cual puede describir esa experiencia, wow, de los que estuvieron allí según el impacto que recibieron, ¿verdad? Pero esta fue otra que fue bien privada porque fue con 3 discípulos y él. Y claro, de los que estaban con Jesús, porque aparecen 2 personas más y aparece el Padre en escena desde una nube con una voz. Eso lo veremos ya mismo. Sucedió 6 días después, 6 días de que había tenido la experiencia que hablamos la semana pasada, el capítulo 16, cuando Pedro lo reconoce y declara que Él es el Señor y que Él es el Cristo y toda aquella experiencia. Pues por 6 días no se supo más de la administración. No relatan los evangelios. De hecho, Lucas lo presenta como si fueran 8 días, pero eso no altera, ¿verdad? Lo que significa que hubo un periodo de días que realmente no estaba eso en función. Lucas lo presenta y dice: después de estas palabras, ¿cuáles palabras? La confesión de Pedro acerca de Jesús como Mesías y su divinidad, esa experiencia cuando dice: tú eres el Cristo, y Cristo le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y las profecías de Cristo sobre su pasión, que lo hablamos la semana pasada, que es la primera vez que categóricamente Cristo dice que va a morir y al tercer día va a resucitar. O sea, ya lo establece como un hecho y ahí comenzó esa operación, ¿verdad? Pedro se levantó magníficamente en esta respuesta al desafío de la pregunta del maestro: ¿y vosotros quién dice que yo soy? Ahí fue que dijo: tú eres el Cristo, ¿verdad? Pero también vimos que protestó que Cristo no debía morir y él falló como todos los demás discípulos en comprender el significado y necesidad del sufrimiento del Mesías. Acuérdense que Pedro unas horas antes había dicho, expresó sobre Cristo, pero después decía: no, tú no debes morir, y una serie de cosas al respecto se estuvo enfatizándose. Sin embargo, Cristo le dijo: apártate de mí, y usó la palabra Satanás. Yo expliqué la semana pasada lo que representaba eso, la parte esa carnal, emocional, y lo que significa ese espíritu contrario a lo que Jesús quería hacer.
La respuesta es clara en la actualidad cuando se habla sobre el propósito de la transfiguración. ¿Cuál fue el propósito de ese momento de la transfiguración? Hay varios aspectos. Uno, la de la divinidad de Jesús. Se expresa que Jesús es divino. Mientras los tres discípulos tenían una vislumbre de la eterna gloria, esa manifestación de gloria, también se habla de la importancia y la necesidad de la pasión, el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, este último punto surge en el libro de Lucas. Lucas habla más sobre esa experiencia. En otras palabras, era como si el Padre estuviera preparando a Cristo para la pasión, pero a la misma vez reconociendo que Él era el enviado de Dios. Por eso Lucas lo trabaja más desde esa perspectiva, en ese sentido. De hecho, la palabra griega que se usa es éxodo, que significa una salida, o el éxodo que nosotros conocemos, ¿verdad? Para la visión de esta única revelación de su deidad, porque lo que se está manifestando aquí es la revelación de su deidad en el monte de la transfiguración y muerte cercana, Jesús escogió a los mismos tres discípulos que habían sido testigos de la resurrección de la hija de Jairo. O sea que ya esto lo habíamos visto en ese momento, cuando la hija de Jairo tuvo la experiencia de resurrección. Estos tres discípulos fueron los que Jesús se llevó ahí con él. Ahora los tiene en el monte de la transfiguración o de la transformación. Y más adelante lo vamos a ver cuando Jesús está en el Getsemaní orando, que aunque ora con todos los discípulos, a estos tres se los lleva más cerca. O sea que aquí estamos viendo que el Señor está trabajando bien personal con ellos, porque si usted ve luego que estos son los tres discípulos que realmente se vuelven o apóstoles bien protagonistas en el día de Pentecostés y en el nacimiento de la iglesia. Pedro, Jacobo y Juan. Aquel Jesús que se transfiguró, esa palabra transfigurarse es la palabra metamorfó o metamorfó, la cual proviene del original de la palabra metamorfosis, ¿verdad? Esa palabra en griego significa transformados o transformación, y aparece también en Romanos capítulo 12 y el verso 2, y en 2 de Corintios capítulo 3 y verso 18 cuando dice transformados. La transformación de la apariencia de Cristo está descrita de la siguiente manera: resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por lo tanto, esa palabra, esa es la experiencia que ellos tuvieron. Ellos vieron allí todo luz. De hecho, se cree que la experiencia fue de noche y por lo tanto era más resplandeciente todavía esa luz allí, brillante que estaba allí. Los tres evangelios sinópticos mencionan la sorprendente visita de Moisés y de Elías. Hablan que aparecieron allí, los tres, dicen, mira, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. El primero representa la ley, Moisés representa la ley, y Elías representa a los profetas. Oiga bien, por lo tanto, el Antiguo Testamento nos habla a nosotros de la ley y los profetas. Así, gracias. Y es bueno, importante decir que Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. Ahora, fíjense algo, como dato para señalar, Elías no escribió ningún libro de los profetas, ni mayores ni menores. Pero el pueblo de Israel lo reconoce como el líder de los profetas. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le da el mismo reconocimiento. Ahora, Moisés representa la ley, Elías los profetas, y Cristo que está ahí representa la gracia. Por lo tanto, el viejo pacto trabajaba bajo la visión de la ley y los profetas, el nuevo pacto sobre Cristo y la gracia. Que eso es bien importante reconocerlo en todo lo que está pasando aquí. También vemos en este acto de la transfiguración que Pedro estaba tan encantado con la situación que deseaba prolongarla y quería que se hicieran 3 enramadas, 3 pabellones,
Uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Uno puede simpatizar con los sentimientos del apóstol. Esta era una comunión única, pero Pedro demostró que la profecía de la pasión no se había grabado en su mente. ¿Sabe? Pedro no se dio cuenta o pasó por alto nuevamente que Jesús le dijo que él tenía que morir. Entonces le gustaba más el Cristo glorificado y no el Cristo sufriente. Y es natural que a todos nosotros nos guste más la victoria que la derrota o que los problemas, ¿verdad? Y en ese sentido, él estaba disfrutando tanto aquella experiencia que era una antesala al cielo. ¿Oyó? Una antesala al cielo. Así iba a ser un lugar de luz y de presencia. Mientras Pedro todavía estaba hablando, una nube de luz los cubrió. Por lo tanto, no solamente está la experiencia de Moisés, de Elías, Jesús y los 3 discípulos, sino que era una nube de luz. La nube aquí, sobre el monte de la transfiguración, llamó la atención de los discípulos para escuchar la voz del Dios el Padre. Ellos recordarían la columna de fuego durante la noche en Éxodo 13:22, o las veces que Dios le habló a Moisés desde la nube, que se conocía como la Chequina o la gloria en el tabernáculo, o la experiencia de Primera de Reyes 8 días en el templo, cuando se le apareció allí a Salomón, o cuando Dios le habla en el Sinaí, Éxodo 19:9 a Moisés. Todas esas experiencias están ahí marcando esa experiencia de la voz de la nube. Esta voz confirmó la deidad de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Y acallando a Pedro, Pedro también se quedó perplejo con esa gran expresión. Abrumados por la visión y llenos del temor por la voz, los 3 discípulos se postraron sobre sus rostros. Esto puede sugerir que cayeron como les sucedió a Saulo, o como nosotros podemos a veces decir, cayeron en la presencia del Señor. Perdieron toda su fuerza física y cayeron allí en esta tremenda experiencia. Se conoce como la experiencia de la transfiguración o la experiencia en el monte alto. Luego en el verso 9, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie que la visión o esta experiencia, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Algo que sabemos que no ocurrió. Pues ellos lo contaron. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué los escribas dicen esto? Los escribas aquí eran los doctores de la ley. Y los doctores de la ley habían leído el Antiguo Testamento, precisamente el libro de Malaquías. Déjame buscarlo aquí. La presencia de Elías en el monte había aguzado una pregunta en la mente de los discípulos. Los escribas, maestros de la ley, decían que el advenimiento de Elías procedería al del Mesías. Se basaban en Malaquías capítulo 4 y el verso 5. O sea que ellos interpretaban esa escritura de Malaquías 4:5 y esa escritura se estaba manifestando aquí. Si Jesús era realmente el Mesías, como lo había confesado Pedro en Cesarea de Filipo y confirmado la voz del Padre en el monte, ¿cómo era que todavía Elías no había aparecido? Por eso es que entonces el verso 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron. Jesús les responde en el 11, y les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Elías viene primero. O sea que Jesús está reconociendo lo que los escribas estaban interpretando acerca de la profecía de Malaquías capítulo 4. Y le dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Ahora Jesús afirma que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron.
así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Por lo tanto, se cumplió la profecía acerca del Mesías. Y Elías vino primero. ¿Quién era Elías entonces? Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron ellos? Cogieron a Juan el Bautista y lo avergonzaron, lo humillaron y ¿qué? Lo mataron. O sea que se cumplió la escritura profética del Mesías. Sin embargo, los escribas tenían la interpretación, pero no tenían la realidad que estaba frente a sus narices. Y a veces yo conozco gente que son unos duros interpretando, pero a veces la realidad está frente a ellos y no se dan cuenta de que el cumplimiento de eso en alguna manera se dio. Y aquí vemos un cumplimiento oficial de esa experiencia. Amén. Ahora, Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron el gentío, siempre estaban buscando a Jesús la gente. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que es lunático. En aquel tiempo había una costumbre de que la gente, acuérdense que la ciencia no estaba tan adelantada como ahora, pero pensaban que personas, depende de cómo estaba la luna o la temporada, reaccionaban, se alteraba su sistema de conducirse. De hecho, todavía hay gente que lo cree. Y a veces hay gente que piensa que, mira, depende de cómo está. Hay ciertas teorías sobre ese tema, en ese sentido. Pero cuando los que interpretan esta experiencia dicen que el muchacho era epiléptico y que por eso se trastornaba en la forma que actuaba y se transformaba. Y los que han visto una persona con un ataque epiléptico o algo parecido saben que la persona pierde control. Por lo tanto, lo que sí establece que Jesús reprendió el espíritu que le estaba ministrando, lo vamos a ver más adelante. Y el papá le dice, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Aquí los teólogos lo ven de dos formas. Algunos pensaban que era Pedro, Juan y Jacobo, y otros pensaban que eran todos los discípulos, pero no va a hacer mucha diferencia, ¿verdad? Por lo tanto, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlo estar con ustedes, verdad? ¿Hasta cuándo los he de soportar? La realidad es que Jesús estaba hablando de que ellos estaban operando con una debilidad de la fe, estaban, ¿verdad?, con una fe no fuerte, no poderosa para reprender este espíritu que estaba ministrando aquí. Y le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Ves que establece que aunque era lunático o pueda ser epiléptico conforme un diagnóstico de ciencia moderna, ¿verdad? También Jesús reconoce que era un espíritu que le estaba administrando y el síntoma se manifestaba como lo que nosotros conocemos como un ataque de epilepsia o la persona perdiendo control, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. También Jesús, aunque reprendió el demonio, establece que lo sanó. O sea que una persona puede tener un espíritu de enfermedad y el espíritu es una cosa, pero los síntomas también están. Lo que pasa es que los médicos atacan el síntoma, pero la raíz, en este caso, era espiritual, en ese sentido, ¿verdad? En esta operación que estaba aquí. Por lo tanto, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos discernir lo que estaba pasando? Qué bueno que había hambre
de los discípulos de aprender. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. La palabra poca ahí no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con la calidad. ¿Ves? Era una fe débil. ¿Ves? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra, y es una relación. Pero tú puedes llevar tiempo y no se guarda por cantidad, se establece por calidad. ¿Ves? La fe tiene que ser fortalecida, por eso es que necesitamos congregarnos y oír la palabra para fortalecer la fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Déjame decir dos cosas importantes. A veces criticamos a los discípulos y predicamos sobre este tema criticando a los discípulos, pero vamos a hacer una autocrítica. Lamentablemente la iglesia está en igual o a veces peor condición que los discípulos. Porque pues a veces no podemos sanar ni un catarro. Entonces, el Señor nos dio poder para sanar. Y se nos hace difícil porque nos debilitamos en la fe. Hablaba yo con un compañero pastor hoy y me decía sobre las situaciones que estaban pasando y llegamos a la conclusión. Yo dije, pero es por la iglesia. A veces queremos culpar a los gobernantes, a los reyes, culpar a cuánta gente nos encontramos en el camino. Pero la realidad es que yo no puedo culpar al mundo, pues ellos no tienen la luz del evangelio. Ha sido la iglesia que nos hemos entretenido en muchas otras cosas, o nos hemos dividido con pensamientos doctrinales que a ningún lado nos llevan, y entonces no hemos usado la fe. ¿Para hacer qué? Para tener la fe como un grano de mostaza, que va a crecer y se va a volver la planta más grande. Y le diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y no son montes literales, aunque los otros días Grace y yo estamos hablando como montes, con estos volcanes. Se habían desaparecido los montes, ahora las islitas eran más grandes. De momento el monte estaba y después no estaba, con una palabra. Por lo tanto, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género, este espíritu que está ministrando este muchacho, no sale sino con oración y ayuno. La palabra, Mateo es el que añade esto, los otros evangelios no lo tienen. Segundo, según análisis de los teólogos, en el original no aparece la palabra ayuno. Y la verdad es que no tiene que aparecer porque con ayuno no es que salen los demonios. Salen con oración. Cuando yo dejar de comer, no necesariamente se va a ir un demonio. Se va cuando tú usas la autoridad en oración y en la fe. La fe y la oración. Ah, pastor, pero cuando estoy ayunando me consagro. Perfecto. No es malo ayunar. Pero cuando vas a reprender, no se reprende con ayuno. De hecho, Jesús no estaba en ayuno cuando hizo eso. De hecho, casi siempre se habla del ayuno primero, pero después en adelante él estaba en oración. No habla muy poco de que volvió a ayunar. Aunque ellos guardaban el sábado y no comían. Pero créanme que los judíos guardaban el sábado y no sacaban ningún demonio. Ni los discípulos que estaban con Jesús. Por lo tanto, no es el ayuno el que saca a los demonios, es la fe y la oración. De hecho, yo he visto gente que nunca ni oran, ni ayunan casi, ni se congregan, y los he visto seguir a llegar y usar su autoridad. Que uno se sorprende. Y con la fe logran muchas cosas. Amén. Ahora, Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Por qué otra vez? Porque ya la había anunciado con Pedro. Cuando le dijo, apártate de mí. Ya esa fue la primera vez. Ahora esta es la segunda vez. Porque tenía que establecerlo para que ocurriera. Porque con la boca se declaran las cosas. Y aunque la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, si tú lo que estás hablando es negativo, se confiesa muerte. Entonces dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres.
y le matarán. Y hablando de manos de hombres, de los religiosos, de los judíos, de los romanos. Mas al tercer día, wow, resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ya ellos comenzaron a asimilar que venían tiempos difíciles y de sufrimiento y que ellos tenían que tomar su cruz también. Que esto no los despistaba a ellos tampoco. Y la parte final, que bien dice aquí, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas era una moneda que era muy poco, eran como 30 centavos en términos nuestros. Pues, serían 60 centavos, ¿verdad? Las 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Era un impuesto que se hacía por los judíos para el mantenimiento del templo. Cuando tú ibas al templo, aparte de tus ofrendas y tus cosas, pagabas un impuesto. Tal fue tal impuesto que en el año 70 después de Cristo, cuando vino la invasión del general Tito y el templo fue destruido, el emperador romano siguió cobrando el impuesto a los judíos. Le cogió el gusto. No había templo y le cobraba el impuesto. Se parecen a algunos políticos, ¿verdad? Nuestros, que no, la cosa no está y siguen cobrando el impuesto. Se inventan un impuesto imaginario. Ahora quieren el impuesto al sol. Impuesto por todo. Bueno, ahora no quieren retasar las propiedades para meternos un impuesto adicional. Dios bendiga. Yo a veces estoy allí y en vez de orar por ellos me ganas de reprenderlos, pero estoy a punto de, oren por mí que un día yo no ponga las manos y reprenda ese espíritu que los está usando. Cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro y le pidieron eso. Fíjate que fueron donde Pedro, ya reconocían por el liderato de Pedro que lo bueno y lo malo que se zafaban venían donde Pedro. Entonces, él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Acuérdese que Simón Pedro, ¿verdad? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús era el Señor del templo y le estaban cobrando impuestos. Miren si esa gente no se da cuenta. Era el Hijo de Dios. ¿Y tú le vas a cobrar a los hijos? Le cobran a los extraños. Por lo tanto, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¡Wow! Oye, como que el Señor no está de acuerdo con los impuestos. El diezmo sí. Y la ofrenda es voluntaria. Y el diezmo fue lo único que exigió. Pero un impuesto. Y usted dirá, pastor, pero entonces un impuesto. No. ¿Por qué? Porque el mismo diezmo que el Señor lo pidió, tampoco te obliga. Pero por eso muchos viven pobres a veces. Porque no honran a Dios. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar. En otras palabras, para que te quites estos tipos de encima y se vayan por ahí diciendo, mira, estos no cumplen, estos que son los más religiosos no cumplen, tienen otra doctrina. Ve al mar y echa el anzuelo, tira la caña con el anzuelo. Y el primer pez que saque, wow, esto está pasado. El primer pez que saque, tómalo y ábrele la boca. Hallará un estatero. O sea, una moneda un poco más alta que cubre las 2 dracmas estas. O el equivalente a 4, ¿verdad? Porque eran 2 dracmas por cada persona. Y hallará un estatero, tómalo y dáselo por mí y dáselo por ti.
Yo estoy orando a que Dios me revele cuál es el pez que tengo yo que antes del 15 de abril. Mira lo que dice la pastora María, una ballena, necesito. Bueno, está bien. Una bolsa grande para mandarle a Tatito lo que quiere y a todos ellos y que me dejen en paz por un año. Bendito Dios. Pero mire, use esa fe que usó Jesús. Jesús pagó los impuestos, hermano. No se buscó batalla con ellos, no se ponga a discutir con Hacienda. Pero sabía cómo hacerlo. De hecho, en una ocasión comenzaron a reclamarle también por los tributos. Y él le dijo, pues denle a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y le dijo a Pedro, vete y paga. A Judas en ese entonces era el tesorero. Vete y paga. Entonces tenemos que tener fe hasta para pagar los arbitrios, el CRIM, las contribuciones, todo. Dios va a suplir. Yo no sé cuál es el pez que va a usar, pero algún pez va a usar. Algún peje. Y va a estar lo que tú y yo necesitamos. O sea que hasta en eso Cristo vio sus necesidades suplidas. Y a veces nosotros somos los que no nos atrevemos a orar por ciertas cosas. Mire, hermano, ore. Dios le va a decir cuál es el pez. Le va a decir cuál es la carnada que hay que usar. Y va a ver la manifestación de la gloria de Dios. Bendiga a Dios su palabra. Este era el capítulo 17. Ya lo tomamos completo. Hubieron varios sucesos, pero todos ellos muy importantes. Amén. Que bendecimos a los que nos han acompañado en este estudio bíblico. Gracias por su comparecencia virtual y los que lo ven luego. Y los hermanos de la casa, los hermanos de Fe y Gracia, saben que honramos al Señor trayendo diezmos y ofrendas, sembrando semillas para que se multipliquen. Hacemos esto a través de CFC, Fe y Gracia, en ATH Móvil, que es una de las maneras, o entra a la página de nuestra iglesia y ahí tiene otras formas de hacerlo por PayPal, otras maneras más. Es que les bendecimos en el nombre del Señor y nos seguimos viendo en las redes. Paz y gozo, bendiciones.